El tema que yo tengo para exponer es la creación y en este momento he titulado a este mensaje El universo tiene arquitecto. Para esto voy a usar como base el primer verso de la Biblia que dice, y que es el siguiente, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero decir que este versículo no se dispone a hablar de la existencia de Dios. Este versículo habla de que Dios existe y Él creó los cielos y la tierra. Es más, la Biblia en ninguna parte de su extensión se pone a probar la existencia de Dios. Siempre menciona que Él existe, que Él es el creador, que Él es el sanador, el salvador, nuestro pastor. Para muchos esta palabra que tenemos es una palabra relativa, porque en este mundo y en esta actualidad se ha traído tanto la relatividad de que las verdades ya no son absolutas, pero nosotros tenemos la verdad absoluta. Es más, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Lo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, verso 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos dicen, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Y sí, es cierto, la escribieron hombres, pero la Biblia misma dice que esta palabra fue inspirada por Dios. Para nosotros es claro y lo vemos de forma absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Pero el relativismo ha sido tan grande y ha sido ahorita tan creciente que ya a todo lo bueno se le llama malo. A lo malo le dicen bueno. Y dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que oponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros conocemos qué es malo y qué es bueno y debemos decirle malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. ¿Y cómo entonces identificamos si algo es bueno o algo es malo? Necesitamos una referencia y la referencia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice esto es bueno o esto es malo y nosotros debemos ser así. Así que la palabra de Dios para nosotros es la verdad absoluta y por eso hoy voy a hablar de la creación siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Para esta explicación de la creación voy a intentar rebatir lo que muchos han llamado ciencia, lo que muchos dicen que la teoría de la creación simplemente es una teoría dogmática, una teoría mágica que no cumple con la ciencia. Y plantean entonces una teoría científica como la evolución y como el Big Bang. Pero hoy, para rebatir esa teoría de la evolución y del Big Bang, voy a hacer un recorrido con 4 puntos específicos. Se va a centrar, el eje temático de esto será ¿quién es el arquitecto del universo? Porque el título que le he dado al mensaje es el universo tiene arquitecto. Vamos a ver entonces quién es ese arquitecto. Para esto voy a abordar esos 4 temas. Primero voy a iniciar definiendo algunas palabras y definiendo qué es ciencia, qué es el método científico, qué es creación. Bueno, voy a dar una definición. Segundo, voy a aplicar el método científico a la interrogante ¿quién y cómo creó el universo? Tercero, voy a hablar un poco de qué dice la Biblia sobre la creación. Y cuarto, teniendo en cuenta esos 3 ejes temáticos iniciales, voy a decir y a concluir quién es el arquitecto del universo. Teniendo en cuenta entonces estos ejes temáticos, vamos a empezar. El primer punto es qué es la ciencia y el método científico. A continuación entonces presento unas definiciones formales de lo que necesitamos para este sermón. La primera es crear. Nosotros creemos en que Dios es el creador, pero entonces definamos qué es la palabra crear. Crear es traer a la existencia algo que no había y que se produce de la nada. ¿Qué es una teoría? Es una explicación, pensamiento o suposición frente a un hecho o práctica. ¿Y qué es ciencia? Ciencia es un conocimiento sistematizado derivado de la observación, el estudio y la experimentación. Esta es una de las definiciones que se le ha dado a ciencia. Pero si se buscan muchas otras, todas van a llegar a lo mismo. Que dentro de la definición de ciencia está que debe ser observable, que un fenómeno debe ser observable, debe ser verificable, debe estar sujeto a experimentación y debe ser repetible para que yo le pueda llamar ciencia. Para que algo sea ciencia, debe aplicársele el método científico. Y el método científico se compone de 5 pasos fundamentales. El primer paso es definir un problema. Y a este problema entonces es que yo le voy a dar solución. El segundo paso es dar una hipótesis. ¿Cuál es la razón de ese problema? El tercero es hacer una experimentación controlada. El cuarto es generalizar y establecer una ley.
Y el quinto es comprobación de la ley. ¿Y qué es una ley entonces? Una ley es una declaración de una relación o secuencia de fenómenos que son invariables en las mismas condiciones. Es decir, si yo aplico el método científico a algo y me da que establezco una ley, entonces esa ley debe cumplirse y debe ser invariable. Si yo digo que la gravedad es una ley, si yo lo hago aquí, o lo hago en China, o lo hago en cualquier lugar del mundo, debe cumplirse esa ley, porque es la ley de la gravedad. Hay otros métodos también, como el método democrático. Muchos también utilizan este método, y es un método que me dice lo siguiente: muchos votan por una verdad, pueden estar equivocados, y muchos dicen, no, pues si la mayoría dice que esto es verdad, entonces eso es verdad. Pero lo que está diciendo ahí justamente es que la mayoría está equivocada. Es importante reconocer que la ciencia no tiene toda la verdad y tampoco es la solución a todos los interrogantes que tenemos los seres humanos. Muchos quieren definir todo y responder todo con ciencia, pero la ciencia con su método científico llega a tener una verdad corta, una verdad limitada. Podemos decir que la ciencia es una verdad pequeña comparada con la verdad que el Señor tiene y que nos ha ofrecido también. Nosotros como creyentes no estamos en contra de la ciencia. Muchos creen que entonces usted es creyente o científico, o usted cree en la ciencia o cree en Dios. Pero nosotros creemos en Dios y también podemos creer en la ciencia. Es más, muchos de los científicos más reconocidos de la historia y de la época moderna eran creyentes de la Biblia y creían en Dios. Pero nosotros sí estamos en contra de aquello que falsamente han llamado ciencia. ¿Y qué es esto que falsamente han llamado ciencia? Pues es lo que no es observable, lo que no es verificable, ni está sujeto a una experimentación y mucho menos se puede repetir, como es la teoría de la evolución y del Big Bang. Es más, nosotros estamos a favor de la ciencia y agradecidos con Dios de que nos haya dejado la ciencia. Nos ha dado tantos beneficios en cuestiones de las comunicaciones. Este video que les estoy dejando es porque la ciencia se pudo dar. Las comunicaciones, la medicina, el transporte, infinidades de cosas que la ciencia ha avanzado y nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros antes nos agradecemos a Dios porque nos haya dejado estas comodidades. Dios nos ha permitido a algunos de nosotros desarrollarnos en alguna carrera y nosotros siendo creyentes, antes nos convencemos de que la obra de Dios es perfecta. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, con mis estudios me he dado cuenta que esas leyes que uno ve, yo soy ingeniero electricista, en las leyes eléctricas, las leyes físicas, cómo Dios es tan perfecto para que todas estas leyes se apliquen, para que estas leyes se den? Es más, conocer de ciencia me hace a mí y a los que hemos estudiado ser mucho más creyentes al Señor, porque la obra de Dios ha sido tan perfecta y la podemos revelar y la podemos verificar. Dice la palabra que nosotros hemos conocido la perfección de Dios. ¿Cómo es la obra de Dios tan perfecta? Y si nosotros queremos ser perfectos como Él, pues tenemos que seguirle, obedecer sus mandatos. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros debemos saber que lo que ha hecho Dios es perfecto, que no estamos en contra de la ciencia, que falsamente han llamado ciencia algunas cosas, pero en contra de eso sí están. Bueno, pasando a este punto que ha sido de definiciones, ya sabemos que la ciencia entonces tiene que ser verificable, repetible, observable, que para que algo se haya llamado ciencia tiene que ser pues abordado por el método científico. Y entonces ahora vamos a pasar al segundo punto que había comentado. Aplicación del método científico a la interrogante de quién y cómo creó el universo. Había dicho que el método científico tiene 5 puntos específicos. Entonces vamos a desarrollar este método científico para lo que tiene que ver con la creación, contradiciendo a lo que falsamente han llamado ciencia, que es la evolución y el Big Bang. La pregunta o cuestionamiento, el punto número 1 del método científico es: ¿quién creó el universo? ¿Cómo se creó el universo? La hipótesis, voy a poner una hipótesis que dan los que han llamado ciencia al Big Bang y a la evolución, que es esta: el universo lo creó el azar. Se creó mediante una explosión conocida como un Big Bang que dio lugar a todas las cosas que hoy existen. Primero que todo, si estos que son científicos están proponiendo que de la nada se dio una explosión y se creó todo, están contradiciendo un principio fundamental de la física, el principio de la conservación de la energía. Anteriormente se conocía como principio de la conservación de la materia y se generalizó al principio de conservación de la energía, y dice lo siguiente: el principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. En estas transformaciones la energía total permanece constante, es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. Quiere decir esto que la hipótesis que se planteó ya empezó mal, porque la hipótesis está considerando que de la nada se creó la materia. Ya empezó mal.
Pero intentemos pasarla entonces al segundo, hasta el tercer punto entonces, para a ver si pasa y aprueba el método científico. El tercer punto es experimentación controlada. Y hasta aquí llega el método científico con este interrogante, porque no se ha podido replicar lo que la creación significó. Lo han intentado con los aceleradores de partículas, han querido replicar las condiciones de la creación, pero no lo han logrado. Es decir, de este punto no han pasado y tal vez nunca pasen. Entonces, ni hablar de los siguientes pasos, que ya es establecer una ley, comprobarla. Con esto vamos concluyendo que aquello de lo que muchos han llamado ciencia, falsa verdad, es una mentira que se ha vuelto verdad aplicando este principio democrático. Se dice que si una mentira se dice 100 veces, pasa a ser una verdad. Se dice que si de 100 personas, 99 dicen que una mentira es verdad, entonces es verdad. Pero esto lo único que dice es que si muchos coinciden en que la teoría de la evolución y el Big Bang son la verdad, lo que indica claramente es que la mayoría que dice esto están equivocados. Entonces, si es imposible diseñar experimentos científicos para responder a las preguntas tales como ¿cómo se originó la vida? ¿Cómo se originó el hombre? ¿La Tierra o el universo? Si es imposible crear métodos científicos o experimentos científicos, el método científico no es aplicable para estos cuestionamientos. Para encontrar la respuesta a las preguntas sobre los orígenes hay que ir al testimonio de alguien que estuvo ahí. ¿Y saben quién estuvo ahí? El único que estuvo ahí fue Dios. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y podemos seguir leyendo todo el capítulo 38 de Job y entenderemos que el único testigo de la creación fue aquel creador, aquel que nosotros conocemos, que se nos ha revelado su nombre, Jesucristo. Así, hermanos, que el método científico hacia este tema de quién creó el universo no es aplicable. Bueno, entonces pasemos al tercer punto. Ya aplicamos el método científico, pasemos al tercer punto. El tercer punto que había planteado y que he planteado es ¿qué dice la Biblia sobre la creación? La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Es cierto que esto contrapone la ley de la conservación de la energía, porque la creación está diciendo que de la nada se creó algo. Pero es que aquí no se aplican las leyes físicas, porque Dios supera cualquier ley física. Él fue quien creó las leyes de la ciencia, y más allá de la ciencia está lo espiritual, que es más amplio, y el único que lo conoce a perfección es Dios. ¿Y saben que es importantísimo creer en lo que dice la Biblia respecto a la creación? Porque nosotros debemos creer que Dios es un creador. Dice Juan 5, 26, 27, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Nosotros como creyentes debemos creer que Dios es un Dios creador. Si no creemos que Dios fue el que creó los cielos y la tierra, ¿cómo vamos a creer que Él es el Dios que nos sana, el Dios que nos salva, el que nos redime de los pecados? Nosotros debemos creer en Él como Dios creador y salvador, y así pasaremos a creer en Él como Dios redentor y salvador. Ustedes saben que también la Biblia habla de ciencia. Salmos 8:8 dice, las aves de los cielos, quiero que pongamos atención a esto, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí está hablando este verso de unos senderos, de unos circuitos, de el cielo, de los vientos y del mar. Eclesiastés 1:6 también dice algo parecido, dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Cuando se escribieron estos versículos no se conocían los circuitos del viento y las corrientes, ni las corrientes oceánicas. Pero Dios sí las conocía, es más, Él las hizo. Fue Matthew Maury, un científico encargado de las cartas e instrumentos de la Oficina Hidrográfica de la Marina de los Estados Unidos, que trabajó ahí desde el año 1841 al año 1861, que le dio verdadero valor a estos versículos, identificando estas corrientes oceánicas y circuitos de viento. Esto dio valor porque se pudieron cruzar los mares, los océanos, en menos tiempo. Hay otra porción de la escritura que también se ha confirmado, y es Job 38:16. Dice esto, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Lo que dice aquí este versículo es que en lo profundo del mar hay unas fuentes, que en el abismo hay unas fuentes. Pero Job no tenía ninguna experiencia con fuentes submarinas. El mar es muy profundo y la mayor parte del fondo del océano está en la oscuridad total. Pero en el año 1960 fue que los científicos, con sus instrumentos de buceo, su instrumento tecnológico, descubrieron fuentes de aguas termales en aguas poco profundas cerca de la costa de Baja California, afirmando o verificando lo que dice el versículo.
Y en la década de 1970, los científicos, usando submarinos que se zambullían profundamente, ubicaron aguas termales en la falla de Galápagos, en el Océano Pacífico. Aunque solo se ha examinado una pequeña parte del fondo marino, se ha estimado que cada año brotan 167 kilómetros cúbicos de flujo de agua desde las fuentes oceánicas de la Tierra. ¿Quién lo sabía? Desde el inicio lo sabía Dios. Estos descubrimientos de manantiales oceánicos fueron considerados uno de los logros más importantes en la década de los 70. Todo el tiempo estuvieron allí y el único que lo supo fue Dios, y estaba escrito en Job. La Biblia habla de creación y en ninguna parte contradice que Dios es el creador. Lo hemos experimentado en nuestras vidas, hemos sido testigos de la obra de Dios, hemos visto a Dios obrando, haciendo milagros, porque los milagros siguen dándose. Así que la Biblia en todo su recorrido habla de Dios como creador. Como último punto, llegando a la conclusión, el último punto que planteé fue: ¿quién es el arquitecto del universo? Porque mi afirmación como título del mensaje es: el universo tiene arquitecto. Vamos a averiguar entonces, después de todo esto, quién es el arquitecto. La Biblia menciona que el único arquitecto del universo es Jesucristo. Génesis 1.1, como ya lo leímos, lo afirma. Declara que Dios creó de la nada todo lo que existe. Y Colosenses 1.16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Algo que hay que resaltar es que no solo el libro de Génesis habla de Dios como creador. A lo largo de la Biblia se reconoce que el creador es Dios, es el único del arquitecto del universo. Es claro resaltar que no solo Génesis habla de Dios como creador. Toda la Biblia, o muchas partes de la Biblia, hablan de Dios como creador. David en el Salmo 19.1 lo dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salomón en Eclesiastés 12.1 dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Isaías 42.5 dice: así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega. Y si seguimos buscando, encontramos que Jeremías, Amós, Nehemías, Malaquías, Job, Marcos, Lucas, Juan, en todos sus libros hablan de Dios como creador, y en ninguna parte hay algo que contradiga estas afirmaciones. Así que la conclusión a la que podemos llegar, creyendo en que la palabra de Dios es nuestra verdad absoluta, es que el único arquitecto del universo es Dios, es Jesucristo. Sintámonos nosotros privilegiados de ser hijos del Creador. Creamos en este Dios creador para que podamos creer en este Dios salvador, sanador, redentor. Nosotros debemos tener muy en cuenta que si no creemos en este Dios creador, este que hizo tantas cosas tan grandes, hizo el universo, ¿cómo vamos a creer que Él nos va a sanar? Primero debemos creer en que Él es el Dios creador. Dice Lucas 1.37 que porque nada es imposible para Dios, dice Lucas 1.37. Si creemos fielmente en Dios como arquitecto y creador de esta obra tan perfecta, ¿cómo no vamos a creer que Él nos va a sanar? Para Él nada es imposible. Así que a la afirmación de el universo tiene arquitecto, la respuesta es: el arquitecto del universo es Jesucristo. Ya le diste like, ahora suscríbete. Dale aquí en el botón rojo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver estos videos.